Muy buenas a todos, programa número 32 de Economía Sub 30. Como siempre, muchas gracias a todos los que nos ven y están del otro lado apoyándonos. Como siempre, nos siguen en todas nuestras redes, @globalplayoc o en el sitio web www.globalplay.ar para ver obviamente este programa y todo el resto de los contenidos y programas de Global. Varios temas importantes tuvimos esta semana. Datos de actividad económica, datos de nivel de actividad económica, salió el dato del EMAE. Obviamente, números relativamente no muy buenos, podríamos decir incluso malos. Cuando sacamos el efecto del agro, todavía a la economía le cuesta y le cuesta mucho repuntar. Algo que se contrapone de alguna manera con lo que fue el dato de la balanza comercial. Aumentan las exportaciones, sí, tenemos saldo comercial positivo, pero también aumentan las importaciones, con lo cual eso es un dato y algo que vamos a tener que estar siguiendo muy de cerca. Algo que pega también al mismo tiempo en lo que son las reservas, las compras en el mercado oficial. El Banco Central nuevamente tuvo saldo comprador positivo. Vamos a estar hablando un poquitito con el invitado de por qué. ¿Qué pasa con el blend? 3% la brecha entre el dólar oficial y el dólar blend. Bueno, vamos a ver qué es lo que puede también pasar con esto, que es básicamente el flujo, la oferta que tiene hoy fuerte el mercado de dólares financieros para mantener la estabilidad. Y bueno, también tuvimos un dato de inflación que ya discutimos en el programa anterior, relativamente muy bueno también, una inflación mayorista, también un dato muy bueno. La pregunta y las apuestas ahora son, ¿qué va a pasar este mes? ¿Vamos a romper la barrera del 3%? No. Bueno, esto ahora lo vamos a discutir con nuestro invitado de hoy, Pedrito Gaite, compañero de la casa ya. Pedrito, ¿cómo estamos? Hola Lucas, ¿cómo andás? Gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, te voy a arrancar con la primera pregunta, que creo que es la más importante de todas, que es, ¿qué va a pasar con el dólar blend? Muchos rumores de pasillo, de mercado, que se va, que no se va, que se va y te convenzo de alguna manera. ¿Qué va a pasar con el dólar blend y por qué es importante seguir qué es lo que puede pasar con el dólar blend? Bueno, ¿qué va a pasar con el dólar blend? Es una pregunta sumamente relevante. Se puso en agenda el tema de su eliminación y creo que es algo que hay que festejar porque hoy por hoy el principal problema de la economía argentina es la falta de reservas, que siguen siendo sumamente escasas, y el dólar blend tiene un costo en términos de las divisas que deja de comprar el Banco Central de unos 1.500 millones de dólares todos los meses. De diciembre hasta hoy se perdieron más de 15.000 millones de dólares que el Banco Central podría haber comprado y dejó de comprarlos por el blend. ¿Cuál es el costo de eliminarlo? Y bueno, que puede haber cierto aumento de la brecha cambiaria por esos dólares que dejan de ir al contado con liquidación. Puede bajar un poquitito el tipo de cambio exportador, pero como decías recién, es muy bajo lo que agrega hoy de competitividad del blend porque la brecha está relativamente baja, lo cual también es un buen momento para eliminarlo. Y eventualmente, si la brecha se dispara, el gobierno tiene la herramienta de la intervención. Te doy un dato. En los momentos de mayor intervención del gobierno anterior, cuando la brecha estaba arriba del 150%, intervenía con unos 500 millones de dólares. Y eso más o menos sostenía la brecha. Si estamos diciendo que el gobierno pierde 1.500 millones de dólares todos los meses y que con 500, 600 millones en un momento en el que la brecha se te dispara, la podés contener, te queda de mínima un saldo favorable de más de 1.000 millones de dólares. Con lo cual me parece que es un buen momento ahora que la brecha está relativamente baja para eliminarlo y tener ese ingreso de divisas que es lo que más necesita hoy por hoy la economía argentina, no solo para hacer frente a los pagos de deuda del año que viene, sino para ir normalizando el funcionamiento cambiario, pensar eventualmente en alguna salida del cepo, pero me parece que el blend es lo primero a lo que tiene que apuntar el gobierno para empezar a acumular reservas en el corto plazo. Bueno, vamos a ver ahora en pantalla el dato de lo que fue lo que viene siendo la liquidación del agro. Me parece bastante sorprendente estos números para octubre. Creo que obviamente tenés el combo blend por un lado, precios medidos obviamente de los commodities a dólar contado con liquidación en máximos del año, con lo cual eso obviamente también te incentiva de alguna manera al chacarero a liquidar, de alguna manera. Vos le sacás el dólar blend al agro, que bueno, la brecha está en un nivel muy bajo. ¿Vos creés que te puede alterar mucho la dinámica? Dejemos de lado el CCL y el MEP, vamos a lo que es mundo productor. ¿Vos creés que esto te generaría no te liquido más?
¿crees que deberían de alguna manera compensarlos con, que esto también es algo que el rumor de pasillo se extendió, te bajo un poco las retenciones, te doy una mejora por algún otro lado, o crees que si se corren del blend hoy, como está hoy, no debería afectar mucho la dinámica del sector? Mira, hay dos realidades. Una, que el tipo de cambio hoy, creo yo, está apreciado. El precio de los commodities, si bien repuntó un poquito en el último mes, sigue siendo relativamente bajo. Y eso hace que el precio efectivo de exportación de la soja, el trigo, el maíz, los principales cultivos de la Argentina, esté, no te digo en mínimos históricos, pero esté bajo. El otro día hacía los cálculos y hoy el precio efectivo de Expo ponderado de esos tres cultivos por el peso que tiene la canasta exportadora está un 30% abajo del promedio de la última década. Hay productores, los que tienen que arrendar, que ya hay muchos que tienen márgenes negativos. Entonces es una cuestión a tener en cuenta. Y efectivamente, si vos le quitas el blend, le estás quitando todavía más rentabilidad, con lo cual sería esperable que de alguna manera se intente compensar eso. Yo la realidad es que más que una quita de retenciones, preferiría una pequeña corrección cambiaria, y esto muy en contramano de lo que está planteando el gobierno, que dice, no, ahora que nos estamos acercando al 2% del crawling con la inflación, vamos a bajar el crawling y demás, pero imagínate que si el agro tiene problemas de competitividad con este tipo de cambio, ¿qué queda para la industria, por ejemplo, que tiene un rezago tecnológico mucho más importante, es menos productiva, menos competitiva? Y eso se va a profundizar si se reduce el crawling peg, si se quita el blend, que es algo que me parece que es totalmente necesario. Entonces yo, más que la quita de retenciones, preferiría que también de la mano de la ventana de oportunidad que te va a dar la eliminación del impuesto país hacia fin de año, que también va a implicar una mayor apreciación para las importaciones, una corrección que implique esto, de mínima que no pierda hoy decíamos, es poco, son 3 puntos porcentuales lo que te está mejorando el blend. Entonces, pegale un saltito del 5% al mismo tiempo que sacás el impuesto país y sacás el blend, y vas a dejar indiferente a los, hablando de por lo menos por el lado cambiario. Sí. Y de impuesto país, ahí estamos viendo en pantalla lo que son brechas del dólar importador, 7,5%, que eso obviamente a fin de año, que el impuesto país deja de existir, esa brecha va a ser 0. Brecha con el blend, bueno, 4,4, ahora está en 3%, para actualizar el gráfico. Y después tenés, bueno, obviamente la brecha con el contado. Yo creo que, más allá que sí, vos podrías hacer una devaluación compensada, como se discutió en algún momento, yo creo que la última carta que te va a resignar el gobierno, bajo cualquier punto de vista, es no devaluarte. En todo caso, sí, vamos a empezar a discutir en algún momento cuándo desacelera el crawling o directamente cuándo no existe más el crawling peg, pero no creo bajo ningún punto de vista, además, que el gobierno tiene con qué hoy, que ahora te iba a preguntar, el Banco Central sigue comprando en el MULC, obviamente no necesariamente eso implica acumular reservas, que es el fenómeno que estamos viendo, pero bueno, compras en el MULC tiene, si se quiere, aumentan los depósitos en dólares, aumentan los préstamos en dólares, que eso sí te permite de alguna manera aumentar las reservas. Yo creo que el gobierno esa carta no te la va a resignar bajo ningún punto de vista, porque creo que son un poco conscientes que llego a tocar el dólar en el otro sentido y me van a empezar a contar las costillas, si se quiere de alguna manera. ¿Por qué crees que el Banco Central sigue siendo comprador neto en el MULC, a pesar de, bueno, obviamente no necesariamente tener el mejor contexto en cuanto a, tenés una apreciación obviamente del tipo de cambio, eso es evidente, tenés una apreciación muy fuerte del tipo de cambio oficial, de hecho ya hay algunos que te estiman que para el año que viene, si mantenés este nivel de crawling e incluso crees que la inflación va mejorando un poco más, vas a estar muy cerca, por no decirte que ya estás prácticamente en los niveles de dólar de la convertibilidad, con todo lo que pasó en su momento con la convertibilidad. ¿Por qué crees que a pesar de todo esto el Banco Central sigue siendo comprador neto en el MULC? Está bueno lo que planteás, porque para mí hay en este momento un optimismo un poco exacerbado, te diría, en términos de la posibilidad del gobierno de pagar la deuda del año que viene, de acumular reservas y más, que dio lugar a esta caída fuerte del riesgo país, de la brecha cambiaria en el último mes y medio, más allá de que ahora rebotó un poquito. Pero yo creo que la foto o la película de corto plazo no tiene que nublarnos de la perspectiva futuro, porque esta situación creo que está muy atada al blanqueo, a esos más o menos 13.000, 14.000 millones de dólares que entraron por el blanqueo, que si bien no impactaron todavía en reservas a partir de los encajes,
sí aumentaron mucho la liquidez de los bancos en dólares y está aumentando el crédito. Y está aumentando el crédito bancario en dólares y también la colocación de deuda corporativa de las empresas a tasas muy razonables, y eso se liquida en el mercado cambiario. O sea, ese es un flujo de dólares que, más allá de que el crédito es en dólares, los que se endeudan lo tienen que liquidar en el mercado cambiario, y eso creo que es lo que explica sobre todo la compra de dólares en estos últimos meses. Pero esto es algo de una vez o que dura mientras dure el aumento del crédito, pero después en algún momento también hay que empezar a pagar ese crédito, y en el momento en el que se empieza a pagar es al revés. El que se endeuda tiene acceso al mercado cambiario, con lo cual eso se daría vuelta. Ahí hay que prestarle mucha atención al plazo en el cual se están endeudando las empresas. Pero entonces, si es algo excepcional esta entrada de dólares por blanqueo, este aumento del crédito de privados, más allá de que se puede sostener algo en el tiempo, las condiciones estructurales del sector externo que están dadas para mí por la competitividad cambiaria y los saldos de comercio exterior y eventualmente la inversión extranjera, en ese aspecto yo no soy demasiado optimista, porque el saldo cambiario de comercio de bienes y servicios ya hace 2 meses que viene dando deficitario, y esto se va a profundizar, porque si sostenés el blend, van aumentando las importaciones. Ahora si querés vamos a eso, pero digo... Eso mismo te quería preguntar, que es, vos tuviste un saldo comercial positivo, lo cual obviamente es bueno, las exportaciones para mí podrían aumentar más, aumentaron, el signito de pregunta se me despierta en importaciones. Vamos a hablar también del nivel de actividad, que creo que ese fue el peor dato que tuvo el gobierno esta semana, ahora lo vamos a discutir. Saldo comercial, vos tenés un saldo comercial positivo, lo cual para este mes también del año, si querés, en ese sentido es bueno. Me disparan 2 preguntas, importaciones por un lado y después otro tema que tocaste vos que creo que no se habla mucho, que es en el año la cuenta corriente. Obviamente tenemos superávit de cuenta corriente, en los últimos meses eso se empezó a dar vuelta. ¿Qué tan lejos o no estamos de eventualmente, que es lo que siempre pasa en la Argentina, tener un problema de la cuenta corriente, no tenés quien te financie ese déficit de la cuenta corriente y eventualmente tenés un problema de balanza de pagos y bueno, pasa lo que siempre termina pasando en la Argentina, es devaluación, atraso de salario, repunte de la inflación? ¿Crees que ese escenario está cerca o crees que el déficit de cuenta corriente puede ser algo transitorio y podemos volver a encauzar las cosas? Es que fíjate lo paradójico, esos datos que vos marcás de un superávit comercial de bienes devengado cercano a los 1.000 millones de dólares, que es récord para estos momentos del año, y en algún momento fue de 2.000 millones, 1.500, o sea, el superávit comercial devengado de bienes es récord histórico. Sin embargo, el saldo cambiario, que es lo que efectivamente paga el Banco Central por importaciones y cobra por exportaciones de bienes y servicios, ya es deficitario, porque los servicios son deficitarios, sobre todo turismo, pero sobre todo porque está aumentando el pago de importaciones, ya por arriba del 100% de las importaciones devengadas, porque el gobierno pasó de las 4 cuotas a las 2 cuotas, ahora te paga todo en un mes, y eso se está normalizando, y sostiene el blend, que te impide acumular ese 20% de exportaciones. Entonces, en ese escenario en el que tenés un superávit comercial de bienes récord y tenés déficit en el balance cambiario de bienes y servicios, es preocupante. Y esto, lo que yo veo es que si no se elimina el blend, se va a ir agravando, porque la apreciación cambiaria, mientras el crawling esté por abajo de la inflación, y el pago de importaciones se va a normalizar. Entonces no veo cómo puede cerrar la cuenta si no hay de nuevo una eliminación del blend o eventualmente algo de corrección cambiaria. Y por el lado de las importaciones me parece que lo preocupante no es solo el saldo de divisas, sino que hay un problema en términos productivos, porque pensemos en la industria. Le están aumentando los costos por tarifas. Se le desploman las ventas porque el consumo no reacciona, y ahora si querés podemos charlar un poco esos datos. Y al mismo tiempo hay una mayor entrada de importaciones por apreciación cambiaria, por desregulaciones, por quita de aranceles, que digo, es algo que creo que tenemos que discutir. Yo estoy a favor de que hay ciertos sectores que tienen un proteccionismo excesivo, pero creo que hay que hacerlo de manera planificada en el marco de un programa de desarrollo, de una política industrial coordinada entre los distintos ministerios, y no veo que se está haciendo eso. Veo que se está haciendo como una quita en general más generalizada, sobre todo para combatir la inflación, que creo que es hoy por hoy el principal objetivo de política económica, pero en el medio todo, la apreciación cambiaria, la quita de aranceles, el sostén, etcétera, 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 te agravan lo que para mí es el principal problema de la economía argentina hoy,
que es la falta de dólares. Entonces, de nuevo, digo, hoy estamos todos optimistas porque entraron los dólares del blanqueo, los privados te están un poco salvando las papas y demás, pero digo, cuando mirás las condiciones estructurales, apreciación cambiaria, déficit de cuenta corriente y incluso comercial, y las inversiones todavía no llegan, esa decía, es la otra gran apuesta. Digo, vos tenés o dólares genuinos por Expo o por el lado de las inversiones. La inversión extranjera está en mínimos. Yo creo que eso en algún momento se tiene que empezar a mover porque Argentina tiene un potencial enorme en un montón de sectores. El RIGI debería contribuir, más allá de todas las críticas que yo ya sabés le hice al RIGI, pero la Argentina necesita dólares hoy. Y a mí lo que me da la sensación es que son todos puentes que te van comprando algo de tiempo, pero digo puente por no llamarlo parches, porque en definitiva si esos puentes te compran tiempo, pero vos al mismo tiempo estás profundizando los problemas estructurales del sector externo, bueno, eso en algún momento se termina corrigiendo. No, sin dudas. Y bueno, me diste pie a hablar de, creo que fue el peor dato que tuvo el gobierno en la semana, que fue el dato de actividad. En este caso, el nivel de actividad, bueno, obviamente sacando el agro, bueno, del EMAE, si vos limpiás el efecto del agro, obviamente tuviste caídas no solamente interanual, sino también intermensual, que es algo que se ve mucho. Mi duda en todo esto es, en un momento hablamos de, bueno, se empieza a ver un repunte económico, que lo empezaste a ver obviamente con el agro y los sectores más primarios, si se quiere, a la cabeza, más allá que obviamente el agro tiene ligado una parte más industrial, si se quiere. Obviamente el resto de los sectores, construcción, industria y demás, incluso empeoraron los números, algo que me parece eso bastante relevante. En un momento la discusión era, ¿encontró piso el sector industrial y el sector de la construcción? Si no, bueno, claramente la respuesta es no. Mi duda en todo esto es todo el programa económico. Si esto sigue así y, bueno, como si decimos, che, los salarios por lo menos están repuntando en términos reales porque le van ganando la inflación, más allá que el piso y el nivel de salarios obviamente sigue siendo muy bajo. ¿Qué va a pasar con el resto de los sectores fuera del agro? ¿Cuándo vamos a, o qué se necesita para empezar a ver efectivamente ese repunte? Porque si no, en definitiva, con una economía tan heterogénea, si se quiere, y no más homogénea en cuanto es el crecimiento, yo creo que el programa de gobierno se va a empezar a complicar un poco. Y tenés el factor más importante, creo yo, que es el año que viene tenés elecciones. El apoyo del gobierno sigue alto, los niveles de aprobación, creo, para todo el contexto que tiene el gobierno, siguen relativamente muy altos también. Pero yo creo que estos números de actividad, que en definitiva es más plata en el bolsillo de la gente, más plata en el bolsillo del que tiene una industria, el que tiene un comercio, te va a incluso generar un problema político, si se quiere, el año que viene, porque ese rebote no se está viendo por lo pronto. Sí, sí, a ver, el dato no es bueno, yo tampoco diría que es muy malo, yo creo que se esperaba un dato más o menos así en la medición mensual desestacionalizada, que creo que es lo que hay que mirar hoy para ver qué es lo que puede pasar, porque obviamente la interanual está muy afectada por lo que viene pasando en todos estos meses y la medición del año pasado. En la desestacionalizada mensual creció un 0,2, o sea, prácticamente nada, pero cuando vos veías los datos adelantados de industria, de comercio, consumo, etcétera, ya se veía que no iba a ser un gran mes. Entonces, para mí estuvo más o menos en línea con lo que se esperaba, y es la situación que venimos marcando ya hace varios meses. Es una economía muy heterogénea. Digo, tenés sectores, el agro, que pegó un salto fenomenal, sobre todo en los meses de la cosecha gruesa por la sequía del año pasado. Tenés la minería, que sigue traccionando, los sectores energéticos y demás. Y después tenés los sectores más ligados al mercado interno y que tienen un peso muy importante dentro de la producción argentina, muy golpeados. Estoy pensando en la industria, en la construcción, en el comercio. Y ahí yo creo que tocaron un piso, más allá de esta dinámica de serrucho, porque vos ves que por ahí un mes crece, en julio crecieron mucho, después en agosto por ahí caen un poquito y después vuelven a crecer, y es como una dinámica de serrucho, pero con una tendencia levemente creciente. Entonces yo diría, tocaron un piso pegajoso, y que claramente es una recuperación insuficiente, porque es un rebote desde el fondo del pozo. O sea, la industria sigue operando al 60% de su capacidad instalada, la construcción sigue sumamente golpeada. Entonces, que hayamos tocado un piso no es nada para festejar, digo, sigue siendo una situación
Y lo mismo con los salarios, ¿no? También vemos que está habiendo una recuperación en el margen, pero desde niveles o sea, salarios mínimos en la comparación histórica. Y yo creo que esta tendencia se va a sostener. Si no hay ningún evento disruptivo en el plano cambiario, yo creo que la tendencia es a que se siga recuperando todo muy de a poquito, pero de nuevo, ahí mi mayor temor es que si te faltan los dólares, en algún momento corrige, o porque salta el tipo de cambio, o porque tenés que empezar a ponerle un freno de nuevo a las importaciones, porque si no tenés los dólares, no se puede inventar. O sea, vos necesitas dólares para financiar el crecimiento. Y creo que hoy por hoy el principal límite, bueno, la famosa restricción externa, ¿no? El mayor límite que tiene la economía argentina para crecer es que no tiene los dólares. En definitiva, todo nos lleva a lo mismo, ¿no? A las reservas del Banco Central, ya sea para ir acomodando el frente financiero, el riesgo país y que eso contribuya a la inflación, bla, 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 pero también para que la economía real pueda empezar a crecer y la gente pueda empezar a vivir un poco mejor, porque digo, la situación sigue siendo muy, muy compleja en el plano social. Bueno, hablando de dólares, creo que son los dos temas más relevantes que se vienen en los próximos días. Nosotros, el Caputo y el equipo económico tuvo reuniones con el Fondo Monetario, logró destrabar 10.000 millones de dólares de préstamos de organismos multilaterales que obviamente no van a ir directamente a engrosar las reservas, son préstamos de afectación específica, pero bueno, obviamente es positivo tener esos préstamos, si se quiere, a lo que es el plan del gobierno. El Fondo Monetario tiene buena predisposición, si se quiere, a hablar un programa nuevo, que ya lo patearon para 2025, obviamente por las elecciones en Estados Unidos sobre todo. Yo me permito dudar que el Fondo Monetario te vaya a dar un acuerdo previo al proceso electoral que tiene la Argentina el año que viene. Si eventualmente tenemos un nuevo acuerdo con el fondo, para mí va a suceder después de las elecciones que el año que viene, con lo cual yo creo que el gobierno juega fuerte a conseguir apoyo del exterior, conseguir apoyo no directamente del Fondo Monetario, sino del resto de los organismos multilaterales de crédito, y sí, si querés conseguir el visto bueno del fondo para un montón de medidas y un montón de cosas, como por ejemplo no sacar el blend, algo que el Fondo Monetario estuvo en contra desde el primer momento. Hoy eso medio como que quedó de lado y ya no se lo discuten al plan económico. Y después el presupuesto 2025. Obviamente el gobierno puede gobernar sin el presupuesto, eso es real, porque en la Argentina varias veces se ha gobernado sin el presupuesto. Mi duda acá es qué tanto apoyo político va a tener el gobierno. Obviamente lo tuvieron en el veto a las jubilaciones, lo tuvieron en el veto a las universidades. Bueno, de hecho tenés un tema bastante candente con la interna del PJ ahora, que va a haber interna en el PJ, algo que es raro también. ¿Qué tanto apoyo va a tener el gobierno, teniendo en cuenta que vamos lentamente acercándonos al proceso electoral, se va caldeando todo un poco, cada partido político tiene sus internas, tiene su reacomodamiento, se iba a partir el bloque de la UCR, no se partió, al final sí se conforman aparentemente bloques nuevos? ¿Qué puede llegar a pasar con el contexto económico pensando fin de año y pensando, metiendo un poco de tema político, si la política no te acompaña del todo con, bueno, algo que está haciendo el gobierno, que es empezar a jugar un poco más fuerte, si querés, con temas un poco más polémicos? A ver, desde el lado de los dólares, del crédito externo, creo que es una buena noticia, estos 8.000, 10.000 millones que anunciaron. No dijeron cuándo, no dijeron si es endeudamiento neto, porque el año que viene lo que hay que pagar a organismos internacionales está más o menos en torno a esas cifras. Entonces, me gustaría tener más precisiones para decir, a ver, ese ingreso de dólares te puede cambiar un poco la ecuación. A priori te diría que no, porque de nuevo, no dieron mayores precisiones, no dijeron cuándo van a llegar esos fondos, ni la relación en definitiva entre lo que entra y lo que sale por organismos internacionales. Con respecto al fondo, yo estoy de acuerdo con vos. Creo que antes de las elecciones del año que viene va a ser muy difícil llegar a un nuevo acuerdo. Veo muy difícil que el fondo dé dólares frescos. Digo, quedan 2 desembolsos menores del programa vigente para este año. Y el año que viene, los vencimientos con el fondo tampoco son tan altos. Son unos 3.000 millones de dólares lo que hay que pagarle. Entonces tampoco me parece que haya una premura por parte del gobierno tan importante. Obviamente si pudiese conseguir algo de financiamiento sería mejor,
pero no es que tenés la soga al cuello acá y le tenés que devolver 6.000, 7.000 millones de dólares que necesitas sí o sí refinanciarlo. El fondo, para liberarte algo, te va a pedir devaluación, porque el fondo tiene una metodología de cálculo de tipo de cambio real y hoy debe estar en torno al 50% la apreciada. O sea, si el fondo le decís cuál sería el tipo de cambio de equilibrio, es un 50% más alto que tenés hoy. Y te lo digo porque en el momento, en agosto de 2023, cuando evalúa el gobierno anterior, el fondo planteaba que había una apreciación del 40%. Y ese tipo de cambio está más alto que el tipo de cambio real que tenés hoy. Entonces, si el fondo te va a liberar fondos, te va sí o sí a exigir de mínima un salto cambiario. Y de nuevo, yo veo muy reticente al gobierno para hacer eso. Entonces no veo que vaya a haber un nuevo acuerdo que implique dólares frescos del fondo, aún si ganara Trump. Si no gana Trump, me parece que eso es todavía más difícil. Entonces, por eso, desde el lado de la deuda, lo que yo veo es que el gobierno como va con el repo para pagar el capital en enero, después en julio hará una otra magia financiera para que aparezcan esos dólares, traen algo de organismos internacionales, la va piloteando y creo que la puede pilotear, pero de nuevo, a costa de profundizar los problemas de fondo y en ese marco las reservas no van a crecer, a lo sumo vas a terminar empatado con los vencimientos que tenés el año que viene, que cuando sumás capitales, o sea, los privados, organismos internacionales, si llegas a sumar a Ivo Preal, ni hablar si sumás provincias, ya tenés arriba de 20.000 millones de dólares de vencimientos, entonces me parece eso, que van a ser más puentes y magias del toto para conseguir los dólares y poder terminar ahí más o menos empatado, un ingreso de dólares que te permita cambiar la ecuación del sector externo. No veo que el riesgo país caiga a un nivel que te permita de nuevo tener acceso a los mercados internacionales, así que eso desde ese lugar lo veo muy, muy complejo y desafiante, digamos, el frente externo el año que viene. La cuestión política, yo ahí me da miedo opinar, porque, a ver, viendo lo que pasó, un gobierno que tenía enorme minoría en el Congreso y que terminó sacando leyes que generan reformas estructurales, como fue la ley Bases, y viendo también el pragmatismo y la cintura con la que están negociando y demás, me parece que, no sé, yo el presupuesto, a priori uno diría, no tienen los números, pero bueno, tampoco parecía que tenían los números para la ley base, después para el veto, y terminan sacando siempre ahí conejo de la galera, y a partir de negociaciones y de rosca política se terminan saliendo con la suya. Entonces creo que es una pregunta más quizá para hacerle a un politólogo, pero yo ya no me animo a dar algún pronóstico sobre lo que puede llegar a pasar con el presupuesto y con el manejo parlamentario en general. La imagen del gobierno sigue siendo relativamente alto, esto que vos mencionabas, con el nivel de ajuste que hicieron, con la caída de salarios, con el aumento del desempleo, crecimiento de la pobreza, o sea, con cómo está sufriendo la gente este programa económico y los números que siguen sumamente altos, y yo siento que ya se tocó un poco el fondo, o sea, podría decir que lo peor ya pasó, entonces no me animo a decir que va a haber un desplome en la imagen del gobierno. Además, hay que ver ahora cómo impacta lo del veto a universidades. Eso todavía no impactó en los últimos números que hay sobre la imagen del gobierno, y es algo que creo que en general la sociedad está en contra, pero desde el punto de vista político lo veo bastante sólido al gobierno, la realidad es esa. Bueno, Pedrito, parece que no voló un programa entero, como siempre. Bueno, obviamente muchísimas gracias por sumarte. Te voy a volver a contactar porque creo que se arman charlas muy copadas, la verdad. Vamos a ver también si eventualmente sumamos a un colega tuyo, si querés, así seguimos charlando. ¿Dónde te puede seguir la gente que nos ve en redes? Mi Twitter es @pgaite5, o sea, una P, Gaite, mi apellido, y el número 5. Ahí en general doy mis opiniones sobre la coyuntura argentina. Yo porque tenemos que promocionar, viste, Twitter finanzas, Twitter economía, que parece que no, pero yo siempre digo lo mismo. Twitter es servicio, porque ahí tenés muchos gráficos, mucha información, y no necesariamente es un reporte pago que se lo tenés que pagar a un consultor ni nada, con lo cual usen Twitter y, bueno, sigan obviamente a gente como Pedrito, que sube gráficos muy interesantes
ideas muy copadas también que, bueno, obviamente te dan que pensar, ¿no? Bueno, Pedrito, muchísimas gracias realmente. Y bueno, obviamente a todos los que están del otro lado, muy buenas noches y buen fin de semana para todos.